Comenzamos con lo que son los derechos reales. Vamos a empezar a trabajar lo que son los derechos reales. Y el primero es el derecho real de propiedad, es el más amplio, es el más, donde hay más información. Vamos a empezar a trabajarlo. Entonces el primero es el derecho real de... Ya había dado un marco de antecedentes, un marco histórico sobre el derecho de propiedad. La propiedad es un derecho natural al hombre. De hecho, después se regula este derecho y entra en lo que son los atributos o parte de los atributos de las personas. Está consagrado en el ser mismo del humano, es inherente al ser humano que pueda tener una propiedad, no importa el tipo, pero que pueda tener. Estamos hablando de que se trata de una facultad intrínseca que emana de su entidad como persona. Siendo persona, entonces tiene la posibilidad de tener un bien, de tener propiedad. Todos los hombres y mujeres tenemos derecho a que se reconozca la posibilidad de adquirir individualmente tanto bienes como derechos. No importa, no hay distingo entre sexos. Cualquier persona puede tener bienes o derechos y aprovecharlos de manera adecuada. Cuando decimos adecuada, pues es el principio que pueda servir para satisfacer alguna necesidad o que sirva como herramienta o medio para poder tener más riqueza, posiblemente. Los derechos reales, es decir, los derechos sobre la res, los derechos sobre las cosas, si bien nacen con el ser humano, no obstante, la práctica ha enseñado que todos ellos han tenido que ser legislados para poder reconocerse. Es decir, si bien son inherentes o son parte del jus natural, la ley debe de entrar en acción para poder regularlos y de esa manera facilitar la vida de la colectividad, la vida social. Cuando hablamos de este reconocimiento nos referimos a que a través de su regulación en la ley, a través de esta regulación normativa, derecho civil, que es derecho privado, se tiende a evitar conflictos entre los ciudadanos que son titulares de esos derechos reales. Y entonces, así como decíamos que la libertad de una persona termina en la frontera de la libertad de otra persona y que no podemos actuar en acción de nuestra libertad o en aras de desplegar nuestra libertad, no podemos dañar la esfera jurídica de un tercero. Bueno, pues lo mismo sucede con los derechos sobre los bienes o los derechos reales, entonces, porque yo no puedo ejercitar un derecho real cuando empiece a interferir con la esfera jurídica de otra persona. ¿Sí? Se traslada exactamente igual. El concepto de propiedad. Se considera que el derecho real la propiedad es el derecho real por excelencia, es decir, la mejor expresión del derecho real es la propiedad. Cuando yo tengo, es mío. El más completo, del que se desprenden los demás derechos reales, es decir, yo puedo tener derecho sobre una cosa, pero esa cosa puede significar otra suma de derechos o puede representar más derechos. Ejemplo, yo tengo de manera directa el derecho sobre el inmueble. Y adentro del inmueble puede haber algo más que produzca y del cual yo también puedo aprovechar. Entonces estoy aprovechando de manera directa un derecho real y ese derecho real me lleva a otros derechos reales. Se dice que la propiedad es un derecho real que tiene una persona llamada propietario para usar, gozar y disponer. Usar, gozar y disponer. Directa o inmediatamente de manera perpetua, exclusiva y absoluta de un bien corpóreo e individualizado, estando las demás personas obligadas a respetar el ejercicio de ese derecho. Es decir, yo tengo el bien, soy propietario del bien y yo tengo cierto derecho respecto de ese bien. Ese derecho real es oponible a terceros. Si yo soy dueño de la propiedad, un tercero tiene que respetar la existencia de mi derecho real sobre ese inmueble. De ahí la importancia del registro público de la propiedad. El derecho de posesión de terceros. ¿Sí? Ahora, desmenuzando un poco la definición, lo que acabamos de decir,
El derecho real la propiedad es un derecho real que tiene una persona llamada propietario para usar, gozar y disponer. Propietario se refiere a que es el titular de la propiedad. No necesariamente que se posea, pero por lo menos sí tiene acreditada esa propiedad a su nombre. Ya hablaremos después de la posesión. Dice para usar, gozar y disponer directa e inmediatamente. ¿Qué significa directa e inmediatamente? ¿Será lo mismo? ¿En qué consiste la inmediatez? Que por cierto ahora se puso de moda con el nuevo sistema de justicia, el principio de inmediatez. ¿Qué es la inmediatez? Yo soy el dueño de la casa o soy el dueño del terreno, es directito, ¿no? O sea, no hay ningún intermediario, no es por virtud de un tercero, es de manera directa entre el bien y la persona, y el derecho real se ejercita de esa forma. ¿Y qué significará de manera inmediata? El principio de inmediatez puede confundirse con la rapidez. La inmediatez es la cercanía que se tiene. Ahora con el nuevo sistema de justicia penal, el principio de inmediatez no es de que sea rápido, es de que esté presente la autoridad jurisdiccional en todo momento, lo que antes no sucedía en el sistema anterior. Todo se hacía a través del secretario en la mesa y el juez no estaba presente, y el que se echaba todo el round era el de la mesa. Ya si se le atravesaba algo, se paraba y iba a consultarle al juez y regresaba, y se seguía haciendo sin presencia del juez. El principio de inmediatez hoy consiste en que esté presente siempre una autoridad jurisdiccional, y entonces todo el asunto, todo el proceso está llevado frente a una autoridad porque está de manera inmediata, próxima, cercana. Lo mismo pasa con el derecho real. No solamente es que se disponga en forma directa, sino de manera cercana. No necesita hacer mucho para disponer de él, más que ir y hacerlo, porque es de él. No hay mayor trámite. Una cosa es que sea un tercero, y otra cosa es que yo tenga que hacer trámites para disponer de lo mío. Yo puedo disponer de lo mío cuando yo quiera. Yo puedo venderlo si yo quiero. Yo puedo rentarlo, puedo fraccionarlo. Esa sería la regla. Habría alguna excepción. Yo no puedo disponer del bien si resulta que ya está sujeto de algún crédito, tiene una nota marginal en el registro público, tiene un gravamen. Yo no puedo disponerlo, o sea, ahí sería una excepción. Pero se refiere en principio a que yo puedo disponer del bien de manera inmediata. Ahora, ¿sí quedó claro ahí? Directa es que no se necesita ningún tercero. E inmediata, si no necesito hacer mayor trámite para disponer de lo mío. Quien tiene un vehículo automotor, un coche, si es tuyo, tú dispones del bien a la hora que tú gustas. Si te viene y se da la situación de venderlo el fin de semana, pues lo vendes el fin de semana. Esa disponibilidad, esa inmediatez es a lo que nos referimos. Luego, otro concepto, dice de manera perpetua. ¿Qué significará de manera perpetua? De hecho, viene el vocablo latino perpetua. ¿Qué significa perpetuo? ¿Para siempre? Perpetuum, para siempre. Mientras no se disponga otra cosa, una vez que yo soy propietario, hasta que me muera. A eso se refiere la situación de perpetuidad. Exclusiva y absoluta. Exclusiva, pues porque no es público, es de una sola persona que es el propietario. Y absoluta, porque si yo soy el propietario puedo disponer en su totalidad del derecho real. Ya el resto será lo de bien corpóreo e individualizado, estando las demás personas obligadas a respetar el ejercicio de derecho. Y este es el concepto de efectos erga omnes, que son efectos ante terceros, y cualquier persona que requiera ese bien, pues tendrá que hacer el trámite correspondiente. Yo tengo el mejor derecho por lo pronto. Ya habrá que ver si lo vendo, y si no lo vendo, pues no hay manera de que puedan tener ese derecho real, que es personalísimo, es individual. ¿Qué tiene que ser corpóreo? No es medible ni cuantificable. Esa es una peculiaridad del bien y de la propiedad, que sea medible y cuantificable. El poder que conlleva
este derecho de propiedad, es decir, la posibilidad de disponer de ese derecho, se ejerce de manera directa e inmediata sobre la cosa. Es decir, repito, no necesito intermediario y no necesito un acto mayor. Se tiene la cosa misma, el derecho está en la cosa misma, sea la casa, sea el rancho, sea la hacienda, sea el local comercial, sea el yate, sea el coche, no importa. Se tiene la cosa misma, por tanto, no depende de las conductas de personas ajenas al titular del derecho real, depende de mí. Obvio que puede haber una persona que dañe esa propiedad, que alguien se meta, que alguien rompa la cerca de la propiedad, que alguien aviente algo y ocasione alguna avería en mi propiedad, pero no es que esté tocando el derecho real como tal. Podrá dañar la propiedad ajena, pero el derecho real no lo está tocando. A diferencia de quien se metiera a propiedad ajena. Entonces sí, yo tengo el mejor derecho de manera directa e inmediata y tengo todas las condiciones para decirle a la autoridad: alguien se metió en mi propiedad y yo tengo el mejor derecho respecto de la misma. Entonces denuncio por despojo quizá. Esto último que acabamos de mencionar, esto de que se tiene la cosa misma del derecho, por tanto no depende de conductas de terceros, permite titular ese aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico. ¿Cuál será la diferencia entre el aprovechamiento total o aprovechamiento parcial? ¿En dónde estriba la diferencia entre un aprovechamiento total o parcial? Vamos a ver en adelante que dentro de los modos de adquirir la propiedad va a aparecer un acto jurídico y va a aparecer el contrato. Si en el contrato estipulamos qué puedo hacer y qué no puedo hacer respecto de la propiedad, pues acuerdo de voluntades. Inicialmente partimos de la base de que cuando yo rento un inmueble no es mío. Yo reconozco el derecho real de un tercero. Si tú me rentaras, abogado, tu casa, yo debo de reconocer de antemano, porque lo estamos viendo ahora, que el derecho real no es mío, es suyo. En todo caso, hacemos un contrato y en el contrato se va a estipular qué no se puede hacer con la propiedad, entre otras cosas, reparaciones mayores. ¿Por qué? Porque no es a mi gusto y yo no voy a modificar paredes. En todo caso, lo haría el titular del derecho. ¿Sí me estoy dando a entender? El ejemplo a lo mejor resultará más claro, abogados, si planteamos el que es dueño de un rancho y tiene una gran extensión de tierra y dispone parcialmente de ellas para hacer siembra de maíz y otro poco parcialmente para sembrar un tipo de pasto de corte, por ejemplo. Él dispone de su propiedad, que para eso la tiene. A eso nos referimos. O en todo caso, de esas 30 hectáreas, vendo 5 o 10. Esa es la disposición total o parcial. Si hago el acto traslativo de dominio de su totalidad, pues estaré haciendo uso de ese derecho totalmente. ¿Estamos? Nos referimos a total, aquí está la diferencia. El titular puede usar, disfrutar, disponer de la cosa, tratándose del derecho de propiedad. Para eso soy el titular y por eso soy el dueño. Yo dispongo a mi antojo. Si estamos hablando de una disponibilidad parcial, estamos refiriéndonos a que el titular solo usa o disfruta o dispone. Es decir, no es disponer de todo el bien o todo el derecho real que ello implica. Solamente puedo usarlo, usufructuarlo, habitarlo, o incluso el caso de la servidumbre. Es parcial. No va a afectar al bien, a la propiedad en su generalidad. Así es de que si yo tengo una servidumbre de paso y por mi terreno pasan al río, esa servidumbre de paso como tal es un aprovechamiento parcial nada más de la propiedad. Por eso cuando
hay una servidumbre de paso, a ver si se entiende cuál es la razón, de que cuando hay una servidumbre de paso y resulta que el propietario del bien, vamos a pensar que este es el terreno y hay una servidumbre de paso que hace esto así, por así decirlo, ¿no? Y resulta que el señor quiere sembrar maíz, pero necesita más extensión de tierra, porque va a disponer de su terreno finalmente. La servidumbre de paso la tiene que mover, pero no la puede negar. Entonces lo que va a decir a los que necesitan la servidumbre, ¿saben qué? Yo necesito este pedazo porque lo voy a utilizar para sembrar una hortaliza o lo que sea. Esta servidumbre de paso, si no les incomoda y para efectos de no perturbarme, yo no me opongo, y la servidumbre de paso mejor que quede para acá. ¿Sí me explico? Por eso es que es un aprovechamiento parcial, y es que no hay que afectar al que es el sirviente. Bien. ¿Sí? Esto también es interesante. En los derechos reales distintos de la propiedad, no existe la característica de disposición total, excepto en el caso de los derechos de autor, en los que sí hay disposición total, aunque ella solo sea de naturaleza temporal. Esa es una situación interesante que haría un distingo o una excepción en el mundo de los derechos reales. En los derechos reales distintos de la propiedad no existe la característica de disposición total, excepto en el caso de los derechos de autor, en los que sí hay disposición total. Yo creo una obra, genero derechos respecto de esa obra. Y ahí están los derechos de ventas de discos, por ejemplo, o de libros. Bien. La propiedad tiene diversos elementos, uno interno y otro externo. El elemento interno de la propiedad es la relación que hay entre el sujeto con el bien, o bien sujeto, como quieran verlo. Es ese binomio que se hace entre la persona con su cosa. Tú eres dueño de la casa, ese es el aspecto interno o el elemento interno de la propiedad, porque es la relación muy tuya con el bien inmueble. Pero hay un elemento externo que tiene que ver con ese derecho que debe ser respetado por los terceros, y entonces hablamos del factor externo que es oponible a terceros, y ahí viene la característica effecto erga omnes. Los demás tienen que respetar el derecho personal que tienes de tu persona con el inmueble. Entonces hay dos elementos de la propiedad, uno interno que se establece a partir de la relación de la persona con la cosa, con el objeto, y el segundo que tiene que ver con el derecho de oposición a terceros, es decir, que los demás deben de respetar este derecho real que yo tengo. Y en todo caso, si va a haber un movimiento, por ejemplo un traslado de dominio, que no haya ningún inconveniente para que un tercero pueda hacerse de ese derecho real sobre la cosa que yo ahora poseo o tengo, o soy propietario. Ojo, aclaremos, no es lo mismo la titularidad, que significa el derecho como tal, de la propiedad, que es el bien. Una cosa es lo objetivo y otra cosa es lo subjetivo. Lo objetivo es lo material, el inmueble, la casa, el yate, el coche, la lancha, el avión, la avioneta, el trailer, lo que sea, el remolque, lo que quieran. Eso es el bien, y esa es la propiedad. La titularidad es lo que me da el derecho. Por eso cuando hay un delito de despojo, lo primero que hace ahora el fiscal investigador es, a ver, tú dices que te están despojando, es decir, el inmueble es tuyo, tú tendrías el mejor derecho que el que se metió. Sí, claro. Bueno, necesito que presentes la escritura, porque si tú no tienes la escritura,
no podemos partir de que tú tengas el mejor derecho respecto del bien. El derecho respecto del bien es lo que da la titularidad. Cuando viene la reforma, como un ejemplo, comentario de esto, cuando viene la reforma del 92 de Carlos Salinas de Gortari en materia agraria, se genera la posibilidad de que existe el famoso certificado de derecho parcelario. Y aquel ejido que antes era inembargable, intransferible, bueno, transferible sí, ¿no? Al morir el ejidatario, pues lo pasa a los demás. Pero no podía ser sujeto de embargo, ni sujeto, ni tampoco sujeto de crédito, por eso no les daban crédito a los ejidatarios, porque no los puedes dar en garantía, porque no puedes embargar. Bueno, prácticamente con la reforma de Salinas de Gortari, esto se modifica en las parcelas, en el ejido, y hoy pues son transferibles en las parcelas. Bueno, una cosa es la titularidad, que es el derecho respecto a la parcela, y otra cosa es el bien como tal, que es el terreno. ¿Sale? Entonces distingamos, son dos cosas diferentes. Que se unan, ese es otro boleto, pero son dos cosas diferentes. Yo puedo tener el derecho, regresamos a los elementos, uno interno, que es mi relación con la cosa, con la propiedad, y otro es el derecho ponible a terceros.